Hare Krishna. Vamos a continuar con la lectura del Bhagavatam en el texto 37 hoy, en el capítulo 15 del primer canto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yudhishthirastat parisarpanam buddham Purecharastre chagrihe tatmanim vibhavya lobhamrita jinma hinsanadim adharma chakram gamanyaya paradyat. La traducción del verso es la siguiente. Maharaj Yudhishthira fue lo suficientemente inteligente como para percatarse de la influencia de la era de Kali, caracterizada por la creciente avaricia, falsedad, engaño y violencia a todo lo largo de la capital, el Estado, el hogar y entre los individuos. De modo que muy prudentemente se preparó para irse del hogar y se vistió de una manera adecuada para ello. Un verso interesante. Que podemos fácilmente relacionarlo con el tiempo que vivimos, con los días que transcurren. Vamos a leer el significado, luego volvemos para comentar algo. A la era actual la influyen las cualidades específicas de Kali. Desde los días de la batalla de Kurukshetra, hace unos 5000 años, la influencia de la era de Kali comenzó a manifestarse. Y las escrituras auténticas nos hacen saber que a la era de Kali le queda una existencia de 427,000 años. Los signos de Kali Yuga, como se mencionó anteriormente, es decir, la avaricia, la falsedad, la diplomacia, el engaño, el nepotismo, la violencia y demás cosas por el estilo, ya están en boga. Y nadie puede imaginar lo que va a ocurrir paulatinamente con el aumento subsecuente de la influencia de Kali hasta el día de la aniquilación. Ya nos hemos enterado de que la influencia de Kali es para el ateo hombre supuestamente civilizado. Aquellos que se encuentran bajo la protección del Señor no tienen nada que temer de esta horrible era. Maharaj Yudhishthira era un gran devoto del Señor y no había ninguna razón de que le tuviera miedo a la era de Kali, pero prefirió retirarse de la vida activa de casado y prepararse para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Los Pándavas son compañeros eternos del Señor y en consecuencia están interesados en la compañía del Señor, más interesados en eso que en cualquier otra cosa. Además de esto, por ser un rey ideal, Maharaj Yudhishthira quiso retirarse para darles el ejemplo a los demás. Tan pronto como haya algún joven que se encargue de los asuntos del hogar, uno debe retirarse de inmediato de la vida familiar para elevarse hasta el estado de iluminación espiritual. Uno no debe pudrirse en el pozo de la vida hogareña hasta ser arrastrado fuera de ella por la voluntad de Yamaraj. Los políticos modernos deben aprender de Maharaj Yudhishthira a retirarse voluntariamente de la vida activa y abrirle paso a la siguiente generación. También los hombres mayores en situación de retiro deben aprender de él e irse del hogar en aras de la iluminación espiritual, antes de ser arrastrados a la fuerza para encontrar la muerte. Aquí termina el significado. Un texto y significados bastante interesantes. Bastante, como dije, relevantes y con cierta facilidad podemos
relacionar ciertas cosas que hoy por hoy suceden, ocurren, y lo que acabamos de leer. Tiene un carácter más un tanto social, una tesitura em, que apunta al orden social y a una descripción de características sociales, esto que hemos leído. Y como lo hemos venido leyendo, lo que observa Yudhishthira le hace tomar la decisión de em, distanciarse de sus responsabilidades reales, de sus responsabilidades con la realeza y finalmente morir, ¿no? Mm, mm. Voy a ir aquí al verso para que veamos algo más. ¿Se recuerdan en el verso de ayer? Se mencionó, voy a ir un momento, vamos a ver, voy a ir un momento para que encontremos la palabra que ayer, el concepto que ayer se mencionaba, y era Pratibuddha Chetasam, que si ustedes recuerdan, describía o describe este Pratibuddha Chetasam a una persona que internamente en el corazón y en su conciencia, en su mente, en su corazón, tiene asimilada una buena inteligencia, Buddha Chetasam, que no solamente es en el plano mental, en el sentido de memorizar, o en el plano intelectual de haber memorizado algo, sino que está en su corazón, en su interior. Y por estar en su interior, esa inteligencia, por lo tanto, se manifiesta en sus relacionamientos, en su forma de vivir. Prati Buddha Chetasam. A ver, vamos a ver si... Ujú. Y bueno, en realidad el verso hablaba de aprati Buddha, o sea, lo contrario, cuando alguien no ha hecho ese trabajo, o cuando alguien no ha recibido esa bendición de haber asimilado en su fuero interno el conocimiento espiritual. Y aquí nuevamente estoy en el verso de hoy, 37. Voy a señalar, nuevamente aparece la palabra Buddha, o sea, inteligencia. Vamos a ir un poco más abajo para ver la traducción individual de cada palabra. Y aquí Prabhupada lo traduce como sumamente experimentado. ¿Sí? Hace referencia a lo mismo, ¿no? O el concepto es similar, en el sentido de si alguien ha asimilado en su fuero interno el conocimiento sí, el conocimiento espiritual, por haberlo asimilado, lo experimenta, lo lleva a cabo, y por llevarlo a cabo consigue experiencia, ¿no? Así que una persona sumamente experimentada. Como digo, hace nuevamente el verso y todo este parágrafo de versos nos trae por ese mismo hilo conductor de cómo Yudhishthira tenía esa inteligencia eh, adquirida y instalada ahí en su fuero interno, y por esa razón logra reaccionar de la manera en la que reaccionó frente a logra reaccionar frente a aquellos desórdenes que él mismo está observando, ¿no? Y Prabhupada menciona un par de claves aquí, voy a ir nuevamente. La influencia de la era de Kali se caracteriza, vamos a leerlo, esto es algo, no es información nueva, esto que estoy subrayando aquí. La influencia de Kali se caracteriza por una creciente avaricia, falsedad, engaño y violencia. Avaricia, falsedad, engaño y violencia. A todo lo largo de la capital, el Estado, el hogar y entre los individuos. Hoy por hoy, todos sabemos la, la realidad política, la realidad de la administración política mundial, en realidad. Y pareciera que, al menos en Latinoamérica, vamos a decir, en realidad es algo mundial, pero pareciera que se repite ese mismo patrón de malas políticas y políticos, personas que llegan a los cargos administrativos de un país, que generalmente hacen desorden y hay mucha corrupción, ¿no? Y tal vez ustedes sabrán, bueno, como algunos de ustedes sabrán, yo ahora mismo me encuentro en Honduras,
en donde también se vive esa misma realidad de políticos que hacen bastante desorden. Y recientemente, hace un par de meses tal vez, hubo un cambio de gobierno en donde el presidente previo, el presidente anterior, había estado durante 2 periodos y prácticamente la totalidad de la población estaba muy ansiosa esperando a que termine su periodo porque había hecho mucho desorden. Y es un tema eh, muy conocido por muchos. La cosa está que, como digo, casi la totalidad de la población estaba ansiosa esperando que él salga y que venga una nueva persona. Y definitivamente sucedió. Hay un nuevo presidente, ahora una presidenta. Y curiosamente, a pesar de todos estar de acuerdo en que, el presidente el presidente anterior hacía muchas cosas muy extrañas y mucha corrupción, aún así, ahora, habiéndose ido el presidente anterior y habiendo llegado la nueva presidente, aún así, ahora queda en evidencia que para el progreso de un país hace falta que también los ciudadanos que caminan en la calle estén educados. Y estar educados no solamente significa haber ido a la escuela o aprender a leer y a escribir. Estar educado significa tener básicamente, o como parte inicial, tener una educación moral y ética. Y, y para una felicidad y para una plenitud comunitaria hace falta valores espirituales, ¿no? Y ahora que el presidente corrupto se fue, siguen habiendo muchas muestras de corrupción muy crueles de parte de la población. Y, y eso sucede debido a que hace falta educación espiritual, no solamente de parte de los políticos, sino en todos en realidad. Hoy por hoy hay una cantidad grande de inmigrantes, por ejemplo, que están llegando desde Haití y que cruzan todo Centroamérica buscando llegar a Estados Unidos. Y ellos por alguna razón llegan primero desde Haití, llegan primero a Centroamérica, a Nicaragua, y cruzan algunos países, cruzan Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, y buscando llegar a Estados Unidos. Y sucede tristemente, y tragicómico es el asunto, porque aquellos ciudadanos en este país que estaban muy cansados del presidente y sus corrupciones, ahora, obviamente no todos, pero ahora que hay una cantidad muy grande de personas, como digo, que viene de Haití y pasa por todo el país buscando llegar a otro país. En muchas ocasiones, estos inmigrantes extranjeros que pasan por el país son estafados completamente en la tienda en donde compran un refresco, en un restaurante o en la calle en donde puedan comprar su comida, debido a que ellos son extranjeros y las personas de la localidad saben que tienen dinero. En ocasiones terminan vendiendo un refresco a estos inmigrantes extranjeros, vendiendo un refresco 5 veces el precio mayor. O sea, la misma conducta que tenía el presidente corrupto a quien ellos señalaban. Si hay la oportunidad de explotar a otro y de sacar dinero fácil, de aprovechándome de la realidad de otro, entonces lo hago. Y hoy por hoy es una realidad. Hoy está ese fenómeno de la migración aquí mismo, en este país, bien, ¿no? En todos lados en realidad. Pero eso ocurre. Aquellas mismas personas que desesperadamente pedían un cambio de presidente, ahora que tienen la oportunidad de explotar a otros y sacar dinero engañando a otros, sin pensarlo 2 veces lo hacen. Y esa es una muestra de cómo para una plenitud y satisfacción social, no solamente hace falta que el presidente sea bueno y ponga leyes buenas, sino aquellos que poblamos, aquellos ciudadanos comunes, digamos nosotros, que estemos suficientemente educados. Y esa educación espiritual es la única institución, podemos decir, o la institución más con mayor poder para educarnos espiritualmente, es la institución llamada familia. Dentro de la familia
aquel ser humano que crece como un niño, aquel individuo que crece y eventualmente va a desenvolverse como un adulto funcional en la sociedad, necesita recibir educación espiritual, idealmente en la edad temprana, para que, volvamos al texto, para que estas características que aquí leímos, avaricia, falsedad, engaño y violencia, si bien es verdad ya están en el ambiente, aquella persona que ha recibido educación desde la edad temprana pueda entonces con suficiente eh, cordura y suficiente sensatez estar firme para no ser otra persona más de las masas, no ser otra persona más con avaricia, con falsedad, engaño y violencia. Todo va a depender de la calidad de la educación espiritual que recibamos. Y educación espiritual no significa, como hemos dicho en tantas veces, cuando hablamos de educación espiritual no necesariamente nos referimos a obligar a un niño a que vaya a la iglesia, obligar a los hijos a que vayan a la iglesia, sino, como lo leímos ayer, como lo leímos hoy, es un esquema, un sistema, un modelo que le permita al niño o sí, a la persona ir asimilando conceptos, ir asimilando conocimiento, ir asimilando hábitos, adquiriendo hábitos que le permitan en su corazón entonces integrar y asimilar en su fuero interno aquel conocimiento espiritual, aquella educación espiritual. No solamente, que puede decirle, posiblemente forma parte de el acudir a un lugar, el acudir a una iglesia, el acudir a un templo, forma parte de, pero es solamente una parte de todo el programa. Cuando hay una asimilación en el fuero interno es mucho mejor. Decía, si el niño, si la persona recibe esa educación, podrá estar más fuerte frente a la avaricia, falsedad, engaño y violencia que hay gratis. Es el pan diario, en realidad, el pan de todos los días, hoy por hoy. Incluso, como dije al inicio, incluso dentro de los círculos espirituales, incluso dentro de las instituciones espirituales, no, definitivamente no están exentas de avaricia, engaño, falsedad y violencia, definitivamente. Y algunos de ustedes que tal vez estén más familiarizados con la parte institucional del movimiento Hare Krishna, aquí en estas sesiones diarias leemos y estudiamos un poco, pero también hay una dimensión institucional, ¿no? Con juntas directivas, con presidentes, con secretarios, etc. Y dentro de la dimensión institucional del movimiento Hare Krishna, también vamos a encontrar cantidades de avaricia, falsedad, engaño y violencia. Sería un error de nuestra parte y ingenuamente esperar que esas características no estén presentes dentro de la dimensión institucional del movimiento Hare Krishna. A veces sucede que alguien se acerca a ese movimiento Hare Krishna con la esperanza de que estas características no estén y eventualmente se encuentra con la realidad de que sí, también hay falsedad, engaño, violencia y ¿qué más leímos? Avaricia. Definitivamente, definitivamente que hay presencia de esas cualidades por la simple y sencilla razón de que estamos viviendo en Kali Yuga. Ayer lo decíamos. Ayer decíamos cómo esta información relacionada con Kali Yuga es para que nosotros estemos sabidos, para que estemos avisados y que cuando observemos violencia, avaricia, falsedad y engaño, en un sentido podemos decir o podemos comprender que es natural, podremos decir. Cuando observemos que en personas que están a cargo de tienen ciertos cargos, cuando hay una jerarquía, y son necesarias las jerarquías y los cargos políticos para desarrollar y poner a andar una institución, en este caso una institución espiritual.
Y cuando yo observe esas características de la era de Kali en la persona de alguien, puedo, como decíamos ayer, puedo con ojos más comprensivos saber que es natural, porque vivimos en un tiempo, como lo leímos acá, vivimos, voy a ir al significado, Prabhupada lo dijo, aquí está. En la era actual, la influyen las cualidades específicas de Kali. Ayer dábamos el ejemplo, si tengo que hacer una diligencia en el banco y me voy al banco muy tempranito, pero resulta que es domingo, pues no puedo enojarme con el banco porque la regla es que el domingo está cerrado. Y similarmente, la regla es que en Kali Yuga hay esas cosas. Y sería utópico de nuestra parte intentar eliminar estas cosas de los ambientes, de los lugares, de las instituciones, porque en realidad es la influencia de Kali Yuga la que genera eso. Lo que sí podemos hacer es, y en un sentido se nos invita a eso, preocupada la dirección en donde iba el significado del verso de hoy, era esa, a que uno pueda tomar ejemplo, él decía, de aquella persona, mm, el personaje principal, el protagonista de este parágrafo, estos versos, es Yudhishthira, quien recibe la noticia de que Krishna partió, entonces él, recibiendo esa noticia y viendo los efectos de Kali, él decide dedicarse a su propio cultivo espiritual y a su propia meditación para eventualmente regresar a casa. Y, en ese sentido, sí podemos hacer un esfuerzo para aquellas cualidades de la era de Kali estén cada vez menos presentes en mí. Y si sigo esperando, añorando y teniendo la expectativa de que las personas que están a mi alrededor dejen de manifestar estas características, lo más seguro es que voy a terminar frustrado. Esa es una ecuación bastante simple. Si tengo la expectativa de que alguien deje o alguienes dejen de expresar esta avaricia, falsedad, engaño y violencia, lo más seguro es que voy a terminar frustrado. Y como digo, aquellas personas que tengan una cercanía o que posiblemente estén acercándose al movimiento de conciencia de Krishna, esta información es a forma de precaución, podemos decirlo, para que estemos sabidos que eso vamos a encontrarlo y no ingenuamente ir esperando que eso no suceda. Estamos viviendo en Kali Yuga. Aquí en el significado nuevamente se mencionan estas características: avaricia, falsedad, diplomacia, engaño, nepotismo, violencia y cosas por el estilo. Maharaj Yudhishthira era un gran devoto del Señor y no había ninguna razón que le tuviera miedo a la era de Kali. El estilo marcado por Prabhupada, que es el fundador no del movimiento Hare Krishna, sino más bien el fundador de esta rama del movimiento Hare Krishna, el fundador de ISKCON, o podemos decir el fundador del movimiento Hare Krishna en Occidente, ahí sí. Y él, fiel a sus maestros previos, fiel a la línea de sucesión discipular, él tiene un estilo tanto como para presentar la ciencia devocional como para vivirla. Y ese estilo no no está centrado en huir y rechazar a toda la modernidad. Ese estilo, por ejemplo, no sé si ustedes estén familiarizados con otras formas de espiritualidad, pero el Bhakti Yoga no propone que terminar odiando a Monsanto. El Bhakti Yoga no hace toda una campaña para sacar el plástico de nuestras vidas y de los océanos y sacar la superficialidad y no superficialidad, pero la artificialidad de nuestras vidas. El Bhakti Yoga no va tanto en esa dirección de huirle y rechazar las artificialidades de nuestra vida.
como podría ser, por ejemplo, en algunos círculos espirituales, está muy presente eso de huir, por ejemplo, del aire acondicionado y buscar aire natural, y huir de el consumo de cosas artificiales y buscar solamente cosas naturales, porque solamente en las cosas naturales está presente Dios, ¿no? En realidad el Bhakti tiene una serie de ciertos detalles que difieren con eso. El Bhakti nos revela, el conocimiento del Bhakti, que Dios es tan potente y que Dios es lo más puro que existe y lo más potente que existe. Incluso Él tiene la capacidad de manifestarse y poder yo percibir su presencia, incluso rodeado de superficialidad, incluso eh, eh, viviendo en un 13º piso de un edificio, viviendo en un lugar en donde no tengo acceso a nada natural, en el sentido de tierra o de plantas. No necesariamente Dios está más presente en la naturaleza o en un lugar con plantas al aire libre que un 13º piso de un edificio. Siempre y cuando la persona tenga real y genuino interés por vincularse con Dios, a Dios no lo bloquea ni lo interfiere el plástico o el cemento, incluso rodeado de cemento y de cosas artificiales, entre comillas. Aún así, la comunión con Dios puede ser exactamente la misma en la intensidad. O lo mismo al revés. Una persona o alguien puede estar rodeado de naturaleza y no necesariamente estar genuinamente deseando encontrarse con Dios. Así que el Bhakti y Prabhupada, siendo el emisario, el emisario de ese Bhakti, él no se centra tanto en señalar, como digo, a Monsanto y al glutamato monosódico y a todas otras cosas que tampoco son muy saludables, pero Prabhupada va más bien, no le teme. Digo todo esto porque el verso mencionaba que Maharaj Yudhishthira no le tenía miedo a Kali Yuga. Y similarmente, Prabhupada no vino aquí desesperado a informarnos que cada vez hay más Monsanto y más plástico y más aditivos en nuestras comidas. Eso está, y definitivamente causa un daño físico a nuestro cuerpo. Sin embargo, el mensaje del Bhakti es que donde sea que uno esté, puede centrar su atención en Dios, puede centrar su atención en educarse a sí mismo y tener un vínculo certero y cercano y genuino con Dios. Ese es el informe del Bhakti. Y no tanto un mensaje alarmista de que terminemos alarmados y con miedo y aprensión sobre cada cosa que nos sucede, porque en realidad si vamos en esa dirección vamos a resultar con miedo y aprensión por la dimensión política de la sociedad, por la dimensión económica, la crisis económica, la crisis ambiental, la crisis alimenticia, etcétera, etcétera. Y si nos centramos en ver las crisis, ahí sí vamos a terminar con miedo. Pero el Bhakti va en otra dirección, es posar nuestra atención en Krishna y saber, al mismo tiempo sabemos que esa decadencia por la era de Kali cada vez es mayor. Y mientras cada vez es mayor, no aumenta el temor, sino aumenta más bien el apego a Krishna. Ese es el programa, al menos, como lo presenta el Bhakti. Y ya que muy posiblemente desde nuestra niñez no recibimos esa educación, como yo lo dije hace rato, el sistema consiste en, de manera voluntaria y consciente e intencional, ahora nosotros intentar hacer el proceso de educación espiritual. Chandravali Dasi, saludos. Muy cierto. Solo en el mundo espiritual encontraremos almas puras, libres de estas malas cualidades y tendencias. Sería muy inocente pensar que en las instituciones religiosas no las hay, correcto. Lo que tenemos que hacer es simplemente valorar las enseñanzas de las escrituras. En ellas se nos enseña cómo actuar, cómo asociarnos, cómo ir avanzando espiritualmente. Sí, así mismo, Chandravali. Bueno, hay un balancecito, porque si bien es verdad, o sea, por un lado sería un extremo de imaginar que todas estas malas cualidades no están en mi círculo religioso y me voy a llevar una buena sorpresa si me pongo con esa ingenuidad. Y por el otro lado también había otro extremo, en decir que, bueno, yo solamente voy a leer los libros porque nadie
me puede ayudar. Nadie tiene mejor experiencia que yo. Son los extremos. Entonces vale la pena centrar nuestra atención en el conocimiento espiritual, tratar de aplicarlo en nuestra vida y saber que hay otras personas que tienen mucha pureza en su corazón. Y si las hay, ¿no? Si hay personas que tienen seriedad y que tienen genuinidad, que tienen transparencia, que tienen un cierto grado de pureza, y esas personas sí las hay, ¿no? Así que podemos hacer como ese balancecito, con inteligencia, absorber lo que podamos de las escrituras y absorber también la compañía de aquellos que están haciendo un trabajo serio y sincero. Muy bien, entonces que tengan un bonito fin de semana y posiblemente nos veamos mañana domingo también. Hare Krishna.